Bueno, vamos a ver ahora las propiedades de la transformada de Laplace. Empecemos por desplazamiento de la original. Bien, si f de t por h de t se transforma en f de p, entonces f de t menos a por h de t menos a se va a transformar en e a la menos ap f de p. O sea, si f de h se transforma en f de p, f de t menos a se transforma en f de p transformada en la función sin desplazar por una exponencial de la menos ap, donde a indica el desplazamiento en t que tenía la función original. La función que empezaría en 0 empieza en a. Bien, vamos a ver la demostración. Bien, f de t menos a por h de t menos a se va a transformar, definición de transformada de Laplace, integral entre 0 e infinito de f de t menos a por h de t menos a por e a la menos pt diferencial t. H de t menos a, ¿qué hace? Vale 0 para t menor que a, o sea que esto empieza a integral en a e infinito de f de t menos a por e a la menos pt diferencial t. Ahora hacemos un cambio de variable. T menos a igual a u. Y nos queda igual, integral. Cuando t es 0, bueno, quedó mal escrito, t menos a. Cuando t es 0, pero cuando t es a menos a, u igual 0. Y cuando t es infinito, u es infinito. Se integral entre u e infinito de f de u e a la menos p, y t va a ser a más u. Diferencial u. Diferencial t es igual a diferencial u. Un pasito más, igual e a la menos ap, e a la menos pu. E a la menos ap lo vamos a sacar fuera de la integral, porque no depende de u, que es la integración. E a la menos ap por la integral entre 0 e infinito de f de u, e a la menos pu diferencial u. Bien, o sea que f de t menos a por h de t menos a se transformó por Laplace de una cadena de igualdades en esto. Y está demostrado el teorema. Vamos a ver ejemplos de uso de esta propiedad de desplazamiento. Bien, el primero, t cuadrado por h de t, según la tabla de transformaciones que vimos en el video anterior, se transforma, la derivada de t a la n era p factorial n factorial sobre p a la n más 1. O sea, con n igual a 2 sería 2 sobre p cubo. Entonces, si esto es así, esto en realidad es un dato, y lo que nos tenemos que transformar es t menos 4 por h de t menos 4. Esto, aplicamos esta propiedad, va a ser e con a igual 4, e a la menos 4p por la transformada de Laplace de la función sin desplazar, th de t. T cuadrado h de t. Perdón, t menos 4 al cuadrado por h de t menos 4 h de t menos 4. T cuadrado h de t. Entonces, esto es, vuelvo de arriba, 2 sobre p cubo. O sea, e a la menos 4p por 2 sobre p cubo. Ese es el resultado del ejemplo. Otro ejemplo es seno de t menos 2
por h de t menos 3. Acá el desplazamiento de la función seno y el desplazamiento de la función de Heaviside no coinciden. Entonces tenemos que llevar o todo a t menos 2 o todo a t menos 3. Vamos a llevar todo a t menos 3 porque eso, trabajar con el seno sabemos, trabajar con la h no tanto. Entonces esto va a ser seno de t menos 3 más 1, que sería el menos 2, por h de t menos 3. Esto va a ser seno de t menos 3 más 1. Le aplicamos seno de a más b. Entonces nos queda seno coseno más coseno seno. Entonces nos queda seno de t menos 3 coseno de 1 por h de t menos 3 más coseno de t menos 3 seno de 1 por h de t menos 3. Ahora, aquí que el coseno de 1 y el seno de 1 son constantes. O sea, tenemos una constante por seno de t menos 3 h de t menos 3, coseno de t menos 3 h de t menos 3. Bueno, recordando que el seno de AT h de t se transforma en a sobre p cuadrado más 1 y que el coseno de AT h de t se transforma en p sobre p cuadrado más 1, entonces vamos a tener acá, aplicando linealidad, que seno de t menos 2 por h de t menos 3 se va a transformar por Laplace en coseno de 1, constante. Y acá seno de t menos 3 h de t menos 3, aplicamos la propiedad, con a igual 3, queda e a la menos 3p. Y el seno de t, Laplace de seno, vamos a ponerlo así, transformado en Laplace de seno th de t más seno de 1 por e a la menos 3p igual a acá, transformado en Laplace del coseno de t h de t. O sea, esto va a ser igual a coseno de 1 por e a la menos 3p. Acá vamos a la tabla, seno de t h de t es con a igual 1, 1 sobre p cuadrado más 1, más seno de 1 por e a la menos 3p, volvemos a la tabla acá, con p sobre p cuadrado, esto es masa cuadrada, p cuadrado más a y p cuadrado más a cuadrado, p cuadrado más 1, o sea, p sobre p cuadrado más 1. Bien. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a hacer otra hoja para este que sigue, así queda más prolijito. Desplazamiento de la transformada. Bueno, si f de t h de t se transforma en f mayúscula de p, entonces e a la at f de t h de t se transforma en f de p menos a. Veamos una comparación con el otro desplazamiento. El desplazamiento del original, desplazamiento t menos a en el original, da e a la menos ap en el transformado. Ahora, el desplazamiento p menos a en el transformado da igual a e a la más at. P menos a más at. Acá t menos a menos ap. Diferente signo. Bueno, vamos a la demostración de esta propiedad. Bueno, e a la at f de t h de t se forma por Laplace, definición, integrante 0 infinito de lo que estamos transformando, e a la at f de t por e a la menos pt diferencial t. Integrante 0 infinito, ponemos las dos exponenciales, las agrupamos, nos queda f de t por e a la menos p menos a por t diferencial t. Y esto
es f en esto, en p menos a. Y ya acabamos de demostrar, o sea, e a la t f de t h de t se transformó en f de p menos a. Bien, vamos a ver ahora un par de ejemplos. 1. Vamos a transformar e a la 3t coseno de at h de t. Esto se va a transformar en, tengo un e a la 3t, aplicando la propiedad, transformo coseno de at sin desplazar y cambio luego la variable por p menos a, en vez de p menos a, o sea, p menos 3. Esto va a ser la transformada de Laplace del coseno de AT h de t, función sin desplazar, cambiando a p por p menos 3. Si nosotros tenemos en cuenta que, como dijimos antes, el coseno de AT h de t se transforma en p sobre p cuadrado más a cuadrado, entonces esto va a ser igual p sobre p cuadrado más a cuadrado, cambiando p por p menos 3. O sea, p menos 3 sobre p menos 3 al cuadrado más a cuadrado. Y este es el resultado de la transformada de Laplace de a la 3t coseno de at. Bien, vamos a otro ejemplo. E a la 5t por t cubo por h de t. Esto se va a transformar por Laplace. Tengo una exponencial de la 5t. Bien, transformo el resto y desplazo el resultado. Esto va a ser la transformada de Laplace de t cubo h de t. Y luego al resultado le cambiamos p por p menos 5. Como sea la 5t, y a la t, a es 5. F de p menos 5. Entonces nos quedaría... recordemos que t a la n por h de t se transforma en n factorial sobre p a la n más 1, de cuando vimos las tablas transformadas elementales. Entonces, esto va a ser igual a, esto es t al cubo, es n igual a 3. 3 factorial sobre p a la cuarta, cambiando p por p menos 5. O sea que esto queda 6 sobre p menos 5 a la cuarta. Y ese es el resultado de esta transformación. Ya, digamos, transformada de Laplace de a la 5t por t cubo. Bien, vamos a ver ahora derivada de la original. Bien, si tenemos que f de t por h de t se transforma en f de p y f de t es de orden exponencial y existe el límite para t tendiendo a 0 más de f de t igual a f en 0 más, vamos a llamar esto h1, h2, h3. Entonces, f' de t, por eso se llama derivada de original, por h de t, se transforma en p por f de p menos f en 0 más. Bien. Este es el teorema o la propiedad de la derivada de la original, el enunciado. Vamos a hacer ahora la demostración. Bueno, partimos de f' de t h de t y lo vamos a transformar. Definición, transforma en integral de 0 a infinito de f' de t por e a la menos pt diferencial t. Vamos a hacer esta integral por partes. F' va a ser b' y e a la menos pt
va a ser U. Entonces esto nos queda igual a U por B, o sea, B, que sería F' sí, B, que sería F de T, y U, que sería la menos PT, entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito, de B diferencial U. B dijimos que era F de T, diferencial U es menos C a la menos PT, diferencial T. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a ver ahora, tratar de acotar esto. Como F de T, H2, hipótesis 2, F de T, es de orden exponencial. Entonces, límite para T tendiendo a 0 de F de T por E a la menos PT es igual a 0. A infinito, perdón. O sea, esta parte elevada al infinito. Y en 0, ¿qué pasa? Límite para T tendiendo a 0 de F de T por E a la menos PT, T tendiendo a 0 más, es igual a F en 0 más, porque E a la 0,1 queda F en 0 más. Entonces, con estas dos cosas, reemplazando allá, nos va a quedar que esto es igual a F en infinito, 0, menos F en 0, 0 más, o sea, menos F en 0 más, menos, con el menos da más, el P lo sacamos, no, perdón, acá es menos P por esto, falta este P acá. Bueno, con menos más, P sale afuera, P por entrar entre 0 e infinito, de F de T, por E a la menos PT, diferencial T. Bueno, y ya está. O sea, finalmente tenemos que, podemos ir acá, por lo tanto, llegamos, bueno, no hace falta que ponga por lo tanto, llegamos a que F' de T, H de T, se transforma en, siendo que esto es F de P, P por F de P, menos F en 0 más. Y acabamos de demostrar esta propiedad de derivada de la original. Ahora lo que vamos a hacer es generalizar esta propiedad de la derivada de la original para una derivada de mayor orden. Generalización. Bien, si tenemos F segunda de T por H de T, se va a transformar en P por transformada de Laplace de F', de F' de T H de T, menos F' en 0 más. Bien, y esto es igual a P, la transformada de Laplace de F' de T H de T, lo acabamos de demostrar. P por F de P menos F minúscula en 0 más. Menos acá F' en 0 más. O sea, P cuadrado por F de P, distribuyendo esta P, menos P por F en 0 más, menos F' en 0 más. Bueno, y así podemos seguir F tercera, F cuarta, etc. Entonces, una forma genérica, o sea, cada vez que derivamos con uno más, aparece un P más multiplicando a F de P y aparece un término más con la función original, F minúscula, derivada una vez más en el punto 0 más. Entonces, la generalización para cualquier n quedaría F enésima de T H de T se transforma por Laplace en P a la n F de P, o sea, cada vez que derivamos una vez aparece un P más, menos la sumatoria con i de 1 a n de P a la n menos i, como i crece, y n es el orden de la derivada que estamos transformando, este exponente va bajando, fíjense, P cuadrado está acá, P a la 1, P a la 0, por F, y menos 1 también, este va subiendo, a medida que dice 1, 2, 3, 4, este va subiendo, el orden de derivación va subiendo, F, F', así, en 0 más. Bueno, y esta es la expresión generalizada de la derivada de la original.
Bueno, conclusión, derivar en el campo original da lugar a multiplicar por P más condiciones iniciales en el campo transformado. Vamos a ver ahora otro teorema, otra propiedad, desplazamiento, no, perdón. No, vamos a ver eso, vamos a ver, di vuelta la hoja al revés. Ejemplos de uso de esta propiedad de la derivada. Bueno, le vamos a ver uno solo. Bueno, nosotros vimos antes, por ejemplo, 2 puntos, que f de t igual a e a la 3t coseno de at, h de t se transformaba por Laplace en p menos 3 sobre p menos 3 al cuadrado más a cuadrado. Este es un ejemplo que vimos acá. E a la 3t coseno de at. P menos 3 sobre p menos 3 al cuadrado más a cuadrado. Bien. Si ahora nosotros vamos a derivar, o a derivar, no, a transformar f' de t, que va a ser igual a, vamos a derivar esto, t estas dos veces que se deriva como producto, 3 por e a la 3t por el coseno de at, menos a por e a la 3t por el seno de at, todo esto por h de t. Podemos derivar, transformar esto aplicando, bueno, haciendo similar al anterior, esta por un lado como desplazamiento de la transformada y esta también más linealidad. O podemos decir que si reconocemos que esta f' es la derivada de esta f, aplicar la propiedad que acabamos de demostrar, de derivada de la original, y decir que la derivada de f' es p por la transformada de la función sin derivar menos la función original en 0 más. O sea, sería p por la transformada de la función de esta sin derivar, o sea, esta que está acá arriba, p menos 3 sobre p menos 3 al cuadrado más a cuadrado. P por fp menos f de t en 0 más, es esta en 0 más, e a la 3t, o sea, a la 0, 1, coseno de 0, 1, menos 1. Esta que está acá es f en 0 más, la original, esta. Bien, vamos a ver ahora, esta es la derivada original, ahora vamos a ver derivada de la transformada, otra propiedad. Bien, si f de t por h de t se transforma en f de p y f de t es de orden exponencial, entonces menos t f de t h de t se va a transformar en f' de p. O sea que vamos a comparar de vuelta los teoremas. En el anterior derivado original, cuando derivamos en f', da lugar a una p que multiplica en el transformado de f de p. Acá cuando derivamos en f mayúscula de p, f mayúscula prima de p, eso da lugar a un menos t, no a un t sino un menos t, signo al revés que en el caso de la transformada, en la función original. Entonces vamos a hacer la demostración. F de p es igual a integrante 0 infinito de f de t e a la menos pt diferencial t. Bien, y ahora, si nosotros tenemos en cuenta que f de t, por hipótesis, es de orden exponencial, entonces f de p es uniformemente convergente. Si eso es cierto, entonces vamos a poder derivar el cociente integral. Bien, vamos a armar eso. F' de p es igual a la derivada con respecto a p de la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos pt
diferencial t. Con esto que acabamos de decir, podemos decir que la integral de 0 a infinito de la derivada con respecto a p de f' de t por e a la menos pt, vamos a hacer así, diferencial t. O sea, como fp es un exponente convergente, fp es esta integral, la puedo derivar con signo integral. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a, cuando derivamos respecto de p, f' es de constante que no tiene p, queda menos t f de t, entonces nos queda igual a la integral entre 0 a infinito de menos t por, esto no es prima, es f, menos t por f de t por e a la menos pt diferencial t. Vamos a juntar esto para que se note más claro. ¿Y esto qué es? Esto es la transformada de Laplace de esto. O sea que esto es la transformada de Laplace de menos t f de t h de t. O sea que llegamos a que f' es la transformada de Laplace de menos t f de t h de t. Con lo cual acabamos de demostrar el teorema. Este teorema también se puede generalizar, esta propiedad, para n veces. Derivada enésima de la transformada f' enésima de p. Ahora, fíjense que cada vez que derivamos en p, aparece un menos t en el original, con lo cual esta generalización es mucho más sencilla que la otra. Menos t a la n por f de t por h de t se transforma en f enésima de p. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta propiedad. Bien. Bueno, tenemos que hacer la transformada del t seno de t h de t. Esto se va a transformar en, si aplicamos esta propiedad, no tenemos menos t, tenemos t, que sí que podemos poner el menos del otro lado. Va a ser igual a menos la derivada respecto de p, de la transformada de Laplace de lo que acompaña a la t, de seno de t, h de t. Bueno, seno de t, h de t, se transforma, de acuerdo a la tabla de transformadas que hemos visto en su momento, en 1 sobre p cuadrado más 1. Entonces esto es igual a menos derivada respecto de p de 1 sobre p cuadrado más 1. Bueno, se hace esta derivada y queda 2p sobre p cuadrado más 1 al cuadrado. Y este es el resultado de esa transformación. Bien. Vamos ahora a ver la propiedad de integral de la original. Si f de t por h de t se transforma en f mayúscula de p y f de t es de orden exponencial, entonces integral entre 0 y t de f de tau diferencial tau se va a transformar en f de p sobre p. O sea que integrar en t, o sea en el campo original, da lugar a dividir por p en el campo transformado. Bien, vamos a hacer la demostración de esta propiedad. Bueno, vamos a definir sea phi de t igual a la integral entre 0 y t de f de tau diferencial tau. Bueno, en realidad esto es por h de t. Bueno, definimos esto. Esta función es la función justamente la que queremos transformar. Ahora, como por hipótesis f de t es de orden exponencial, entonces phi de t, como es integral de una función de orden exponencial, también va a ser de orden exponencial. Esto se puede demostrar que si es una función de orden exponencial, su integral también lo es.
Entonces, como estamos teniendo que esta f de t es de orden, esta phi de t es de orden exponencial, podemos aplicar el teorema de la transformada de la original, de la derivada de la original. Transformada de derivada de original. Eso es lo que vamos a aplicar. ¿A quién? A phi' de t. Entonces, phi' de t por h de t se va a transformar en p por phi mayúscula de p menos phi en 0, phi minúscula en 0 más. Bien. ¿Quién es phi en 0 más? Es el integral entre 0 y 0 de f de tau diferencial tau. Como es integral de intervalo nulo, esto da 0. Con lo cual tenemos que phi' de t h de t se transforma en p por phi mayúscula de p menos 0, por lo que dice abajo. Bien, además, o sea que no se deduce del renglón anterior, phi' de t, h de t, es igual a f de t por h de t, porque phi' de t es f de t. Si phi es la integral de f, phi' es f. Y esta se transforma en f de p por hipótesis 1 sería. ¿Está bien? Y acá sería hipótesis 2. Bien. Estas dos cosas son lo mismo. Ambas son la transformada de Laplace de phi' de t h de t. Entonces, podemos decir que p por phi de p es igual a f de p. Son ambos resultados de lo mismo, transformada en Laplace de la misma función, son iguales entre sí. Entonces, phi de mayúscula de p es igual a f mayúscula de p sobre p. Bien, y phi mayúscula de p es la transformada de phi minúscula de t, o sea, es lo que estamos buscando. Por lo tanto, podemos concluir que la integral entre 0 y t de f de tau diferencial tau por h de t se va a transformar en f de p sobre p, que es la tesis que queríamos demostrar. O sea, que integrar en el camino original da lugar a dividir por p en el camino transformado. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta propiedad. Si tenemos la integral entre 0 y t del seno de a tau diferencial tau, bueno, por h de t, y queremos encontrar la transformada de esto. ¿Cuál va a ser la transformada de Laplace de esto? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de decir, se va a transformar en 1 sobre p, porque es una integral, por la transformada de Laplace del integrando, o sea, del seno de at h de t. La transformada de Laplace del seno de at, bueno, h de t, esto se transforma en a sobre p cuadrado más a cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre p, no, perdón, p sobre p cuadrado más a cuadrado. El seno, no, está bien, dije bien, no, estaba bien, bueno, vamos a escribirlo de vuelta, va a ser igual a 1 sobre p, a sobre p cuadrado más a cuadrado. Y ya está transformada esta función. Bien. Bueno, integral de la original es lo que acabamos de ver. Vamos ahora, integral de la transformada. Bueno, si f de t por h de t se transforma
en f de p. F de t es de orden exponencial y el límite para t tendiendo a 0 más de f de t sobre t existe o es finito, entonces f de t sobre t por h de t se va a transformar en la integral entre p e infinito de f de q diferencial q. Bueno, integrar en transformado da lugar a dividir por t en el original, mientras que, según lo que demostramos en la propiedad anterior, integrar en el original da lugar a dividir por p en el transformado. Bueno, acá no hay cambio de signo, es el único caso. Pero la diferencia es que en el original integramos entre 0 y t, y en el transformado entre p e infinito. Y esa es la diferencia de las dos propiedades. Bien. Vamos a hacer ahora la demostración. Bueno, vamos a transformar, a expresar el resultado. La integral entre p e infinito de f de q diferencial q es igual a la integral entre p e infinito. Y acá ponemos la definición. F de q es la transformada de Laplace de f de t con q en vez de con p. O sea, integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos qt diferencial t. Todo eso por diferencial q. Bien. Ahora, f de t por hipótesis 2, vamos a poner las hipótesis 1, 2 y 3, así nos quedan bien, es de orden exponencial. Entonces, f de p es uniformemente convergente. Entonces acá podemos cambiar el límite de integración. En vez de integrar primero en t, después en q, vamos a integrar primero en q y después en t. Esto va a ser igual a la integral entre 0 e infinito, o sea, esto justifica este cambio, a la integral de adentro va a ser en q, o sea que lo que no tiene q puede salir. F de t no tiene q, f de t por integral entre p e infinito de e a la menos qt diferencial q. Todo esto por diferencial t. Bueno, esta integral, vamos a hacer unos pasos rápidos acá para no perder mucho tiempo, es menos e a la menos qt sobre t entre p e infinito. Cuando es infinito, t es infinito, q es infinito, e menos infinito va a dar 0. Cuando q es p va a dar p, con el menos de barra da más, esto da e a la menos pt sobre t. Bien, entonces esto nos queda igual a la integral entre 0 e infinito, esta t que está acá la paso acá abajo, f de t sobre t por e a la menos pt diferencial t. Agrupamos esto así y se ve claramente que esto es la integral entre 0 e infinito de este corchete e a la menos pt diferencial t. O sea, esta es la transformada de Laplace de f de t sobre t. O sea, que esto es la transformada de Laplace de f de t sobre t por h de t. Bueno, entonces de esta cadena se ve claramente que la integral de 0 a infinito de f de q diferencial q es igual a la transformada de Laplace de f de t h de t. Y está demostrado este teorema. Y sabemos que entonces integrar en el campo transformado da lugar a dividir por t en el campo original. Bien, vamos a ver ahora ejemplos de uso de esta propiedad. Bien, el primero. Vamos a transformar
el seno de AT sobre T por H de T. Bueno, de acuerdo a esto, tenemos una función sobre T, o sea, esto va a ser igual a la transformada de Laplace, se transforma en integral entre P e infinito, de la transformada de Laplace, de lo que no tiene T abajo, o sea, el numerador, del seno de AT H de T, diferencial Q. Como el seno de AT H de T, nosotros sabemos que por Laplace se transforma en A sobre P cuadrado más A cuadrado. Entonces esto nos va a quedar integral entre P e infinito. De A va a ser sobre Q cuadrado más A cuadrado. Diferencial Q. Bueno, esto es 1 sobre A por el arco tangente de Q sobre A entre P e infinito. Esto sale de la tabla de integrales de análisis 1. Bien, esto es igual a 1 sobre A. Cuando Q es infinito, el arco tangente es infinito, el arco cuyo tangente es infinito es P sobre 2 menos arco tangente de P sobre A. Bien, esta es la transformada de Laplace de seno de AT sobre THT. Pero hay una hipótesis que acá está, que no hemos tenido muy en cuenta durante la demostración, y vamos a tener que verificar durante el cálculo del ejercicio, vamos a tener que verificarla acá. Vamos a poner en nota. Se verifica que el límite para t tendiendo a 0 más de f de t sobre t, igual en este caso el límite para t tendiendo a 0 más de el seno de at sobre t, esto falta una a dividiendo, seno de t sobre t da 1, si ponemos at acá, bueno, esto da a. Es un valor finito, o sea que la condición de este teorema integral de la transformada en este ejercicio se está cumpliendo. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a hacer e a la menos alfa t menos e a la menos beta t sobre t por h de t. Esto se va a transformar, aplicando esta propiedad, en integral entre p e infinito, y acá vamos a hacer la transformada de Laplace de e a la menos alfa t menos e a la menos beta t, vamos a hacer así, por h de t. Esto por diferencial q. Bueno, nosotros sabemos que e a la menos alfa t se transforma en 1 sobre p más alfa y a la menos t 1 sobre p más beta. Entonces esto va a ser igual a la integral entre p e infinito de 1 sobre q más alfa menos 1 sobre q más beta. Diferencial q. Bien, esto es igual al, cuando integramos el logaritmo de q más alfa menos logaritmo de q más beta, ¿no? O sea, el logaritmo natural de q más alfa sobre q más beta. O sea, el logaritmo de q más alfa menos el logaritmo de q más beta, y en nuestro logaritmo el aumento del cociente. Hay valor entre p e infinito. O sea que va a ser igual al logaritmo. Bueno, en infinito, ¿cuánto va a dar? Cuando q es infinito sobre infinito, derivamos 1, logaritmo de 1, 0. O sea que arriba el infinito da 0. Ya en el límite inferior, el aumento de p más alfa sobre p más beta, pero menos por barro. Entonces menos es un exponente que pasa para arriba, damos vuelta a los límites, tenemos numerador con denominador. Se nos queda el logaritmo natural de p más beta sobre p más alfa. Bien, entonces este es el resultado de la antitransformada de esta función. Bien, uno podría haberse tentado a transformar, separar esto, e a la menos alfa t sobre t menos e a la menos beta t sobre t, y aplicando linealidad, en vez de transformar así todo junto, transformar e a la menos alfa beta por un lado, e a la menos beta sobre t por el otro, e a la beta por el otro, y luego restarle los resultados. Ahora eso no se puede. ¿Por qué?
Porque fíjense que el límite para t tendiendo a 0 más de e a la menos alfa t sobre t es infinito. Porque es e a la 0,1 sobre 0, es infinito. Entonces no se puede transformar por un lado a una y por el otro a otra. Entonces no se puede separar en dos partes. No se puede transformar separando en dos partes. ¿Y qué pasa con lo que hicimos? ¿Se podrá ver? ¿Está bien lo que hicimos? Límite para t tendiendo a 0 más de e a la menos alfa t menos e a la menos beta t sobre t. ¿Qué nos da? Estamos viendo esta hipótesis, a ver si se cumple. Bueno, esto da e a la 0,1, e a la 0,1, 1 menos 1, 0, sobre 0, 0 sobre 0. Aplicamos la regla del L'Hopital. Límite para t teniendo más 0 más de, en el numerador, menos alfa por e a la menos alfa t, menos con menos más beta por e a la menos beta t, sobre la derivada de t, que es 1. Bueno, ¿esto cuánto da? E a la menos alfa t con 0, t0, e a la 0,1, e a la 0,1, beta menos alfa. Y este es un valor finito. Por lo tanto, lo que hicimos está bien. Obviamente no consideramos el caso de alfa igual a beta, porque si es e a la menos alfa igual a beta, la función es la función nula que estamos transformando. Así que ese caso no lo consideramos. Bien. Bueno, vamos ahora a bueno, si tenemos f de t por h de t que se transforma en f de p, entonces, y k es positivo, entonces tendremos que f de kt por h de t se va a transformar en 1 sobre k por f de p sobre k. La propiedad de cambio de escala es muy parecida a la de cambio de escala de la transformada de Fourier, con el único detalle que acá tenemos k positivo, allá no lo teníamos. Bueno, vamos a ver ahora la demostración y ahí nos vamos a dar cuenta por qué acá tenemos que poner esa limitación. Bien, f de kt por h de t se va a transformar, por definición de transformada de Laplace, en integral entre 0 e infinito de f de kt por h de t, bueno, ht no hace falta, bueno, no importa, dejémoslo ya que lo escribimos, por e a la menos pt diferencial t igual a integral entre 0 e infinito de f de kt por otra vez e a la menos pt diferencial t. Bien, acá vamos a hacer un cambio de variable, k por t igual a tau. Vamos a pasar de variable independiente t a variable independiente tau. Entonces eso va a ser igual, los límites quedan iguales, integral entre 0 e infinito de f de kt, o sea f de tau, e a la menos pt, e a la menos p, y en vez de t es tau sobre k, p tau sobre k, diferencial t, o sea diferencial tau sobre k, o sea que esto es igual a, acomodando brevemente estas cosas, nos queda esta k que está acá dividiendo, la podemos sacar afuera de la integral porque no depende de la variable de integración tau, 1 sobre k, integral entre 0 e infinito de f de tau, acá escribo e a la menos p sobre k por tau, o sea, simplemente reacomodar las cosas en el exponente, diferencial tau. Y si nosotros observamos esta integral, es la transformada de Laplace de f de tau, o f de t, pero en vez de con p sobre k. O sea que esto es igual a 1 sobre k por f mayúscula de p sobre k. O sea que f de kt h de t se transforma por Laplace y luego de una cadena de igualdad llegamos a 1 sobre k f de p sobre k.
En este caso no podíamos tomar K negativo, porque si K fuera negativo, fíjense acá, vamos acá, al hacer el cambio de variable. Con K positivo, los límites t ser infinito pasan a ser límites ser infinito también en tau. Si K es negativo, los límites son al revés, menos más infinito. Y no tenemos forma de ir a ser infinito para obtener una transformada de Laplace. En Fourier sí teníamos forma, porque pasamos de menos infinito a más infinito a de más infinito a menos infinito, que simplemente con un signo menos lo damos vuelta y tenemos una transformada de Fourier de vuelta. Acá no. Bien. Entonces, por último, un ejemplo de cambio de esta propiedad de cambio de escala, que ya va a resultar medio conocido, que es si el seno de t por h de t es igual a 1 sobre p cuadrado más 1, esto lo vimos varias veces, entonces el seno de at h de t, aplicando la propiedad de cambio de escala, es 1 sobre a por la transformada de Laplace de la función sin el k, o sea, seno de t h de t, pero en p sobre a, cambiando p por p sobre a, o sea, 1 sobre a, la transformada de Laplace es 1 sobre p más 1 sobre p cuadrado más 1, sería 1 sobre a, 1 sobre p sobre a cuadrado más 1. Bueno, acá el a cuadrado se saca el denominador común del denominador, pasa arriba, a cuadrado sobre p cuadrado más a cuadrado, el a cuadrado con el a se va, entonces queda a sobre p cuadrado más a cuadrado, que es la transformada de Laplace del seno de at, que en realidad ya la habíamos obtenido cuando vimos las transformadas elementales.